Es entonces para darle gracias a Dios que un mensaje que no quiere ser más que el modesto reflejo de la palabra divina encuentre canales maravillosos para extenderse y llegar a muchos hombres, y decirles que en el contexto de la Cuaresma todo esto es una preparación para nuestra Pascua, y que ya de por sí la Pascua es grito de victoria, que nadie puede apagar aquella vida que Cristo resucitó, y que ya la muerte, ni todos los signos de muerte, ni de odio contra Él, ni contra su iglesia podrán vencer. Él es el victorioso. Pero que así como florecerá en una Pascua de resurrección inacabable, es necesario acompañarlo también en una Cuaresma, en una Semana Santa que es cruz, sacrificio, martirio, y como él decía, dichosos los que no se escandalizan de su cruz. La Cuaresma pues es un llamamiento a celebrar nuestra redención en ese difícil complejo de cruz y de victoria. Nuestro pueblo actualmente está muy capacitado. Todo su ambiente nos predica de cruz, pero los que tienen fe y esperanza cristiana saben que detrás de este Calvario de El Salvador está nuestra Pascua, nuestra resurrección, y esa es la esperanza del pueblo cristiano. He tratado durante estos domingos de Cuaresma de ir descubriendo en la revelación divina, en la palabra que se lee aquí en la misa, el proyecto de Dios para salvar a los pueblos y a los hombres. Porque hoy, cuando surgen diversos proyectos históricos para nuestro pueblo, podemos asegurar, aquel tendrá la victoria que refleje mejor el proyecto de Dios. Y esta es la misión de la Iglesia. Por eso, a la luz de la palabra divina que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos, tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también las realidades, saber cómo se va reflejando entre nosotros, o se está despreciando entre nosotros el proyecto de Dios. Nadie tome a mal que a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros. Y es así como Cristo ha querido encarnarse para que esa luz que Él trae del Padre se haga vida de los hombres y de los pueblos. Ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política, pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio. El Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento,
y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. En los domingos de Cuaresma entonces hemos visto ese proyecto de Dios que se podría sintetizar así: Cristo es el camino. Por eso nos lo presenta ayunando y venciendo tentaciones en el desierto. Cristo es la meta y la vida, el impulso. Por eso nos lo presentaba transfigurado, como llamándonos a esa meta a la que todos los hombres son llamados. Y los otros domingos, tercero, cuarto y quinto, la colaboración que Dios pide a los hombres para salvarlos, su conversión, su reconciliación con Él, bajo ejemplos preciosísimos como la higuera estéril, como el hijo pródigo, y esta mañana como la adúltera que se arrepiente y es perdonada. Es el llamamiento que Dios nos hace y nos dice que nos encontrará así como el padre del hijo pródigo, así como el salvador de la adúltera. No hay pecado que no quede perdonado, no hay enemistad que no se pueda reconciliar cuando haya una conversión y un retorno sincero al Señor. Esa es la voz de la Cuaresma. Y cómo las lecturas de Cuaresma también nos van diciendo cómo ese Dios aplica su proyecto en la historia para hacer de la historia de los pueblos su historia de salvación. Y en la medida en que esos pueblos reflejen ese proyecto de Dios de salvarnos en Cristo por la conversión, en esa medida los pueblos se van salvando y van siendo felices. Por eso, en la primera lectura de toda la Cuaresma es la historia de Israel, el pueblo paradigma, el pueblo ejemplar hasta en sus infidelidades y pecados, para que en ellas aprendamos también cómo castiga Dios las infidelidades, el pecado, y modelo también en traer la promesa de salvación de Dios. Desde Abraham hemos recorrido con Moisés la peregrinación del desierto, con Josué llegamos a celebrar la primera Pascua en la tierra prometida, y hoy nos invita a un segundo éxodo, el retorno de Babilonia. Es una historia que cada pueblo tiene que imitar, porque no es que cada pueblo sea igual a Israel, pero hay algo que en todo pueblo existe: el grupo de los que siguen a Cristo, el grupo del pueblo de Dios, que no es todo el pueblo natural, pero sí es un grupo de fieles. Y por eso el ejemplo es precioso esta mañana. Seguidores de Cristo allá en Estados Unidos vienen a compartir con los seguidores de Cristo aquí en El Salvador, y ellos en la gran nación del norte son voz de evangelio contra las injusticias de aquella sociedad. Así como vienen a darnos solidaridad para que nosotros, pueblo de Dios aquí en El Salvador, sepamos también denunciar con valentía las injusticias de nuestra propia sociedad. A la luz de las palabras divinas de hoy, voy a presentar esta reflexión con este título: La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, trascendente. Estos tres calificativos marcan los tres pensamientos de la homilía de hoy. La dignidad de la persona es lo primero que urge liberar. Segundo,
pero Dios quiere salvar a todo el pueblo. Y tercero, la trascendencia da a la liberación su verdadera y definitiva dimensión. Esto parece que es el resultante de las lecturas de hoy. En primer lugar, que la dignidad de la persona es lo primero que urge salvar. Allí tenemos el Evangelio. Yo no encuentro una figura más hermosa de Jesús salvando la dignidad humana que este Jesús que no tiene pecado, frente a frente con una adúltera, humillada porque ha sido sorprendida en adulterio, y piden para ella sentencia de lapidación. Y aquel Jesús que después de echar en cara, sin decir palabra, el pecado de los propios jueces, le pregunta a la mujer: ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno, pero no peques más. Fortaleza, pero ternura, la dignidad humana ante todo. Era un problema legal en el tiempo de Jesús. En el Deuteronomio, toda mujer sorprendida en adulterio debía morir. Y cuando quedaba un espacio para discutir cómo debe ser esa muerte, discutían los fariseos y los letrados por lapidación, por estrangulación. Y a esto se refiere la pregunta. Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Nuestra ley dice que debe morir. ¿Tú qué dices? Según la discusión actual, ¿cómo debemos de matarla? A Jesús no le importan estos detalles legalistas. Con un disimulo superior a esa mala voluntad de los que le ponían una trampa, se puso a escribir en la tierra, como cuando uno disimula con un lápiz manchando un papel. Ellos insisten, y Jesús da la gran respuesta de su sabiduría: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ha tocado la conciencia. Eran los testigos, según las leyes antiguas, los primeros que debían tirar las primeras piedras. Pero los testigos, al mirarse a su conciencia, sentían que eran testigos de su propio pecado, y la dignidad de la mujer se salva. Dios no salva el pecado, pero sí la dignidad de una mujer sumergida en el pecado. El ama ha venido precisamente a salvar a los pecadores, y aquí tiene un caso. Convertirla es mucho mejor que apedrearla. Perdonarla y salvarla es mucho mejor que condenarla. La ley tiene que ser un servicio a la dignidad humana, y no los falsos legalismos con los cuales se pisotea la honradez muchas veces de las personas. Y dice con un realismo espantoso el Evangelio: comenzaron a irse, comenzando por los más viejos. La vida se ocupa para ofender a Dios, y los años que debían de servirnos para ir creciendo en ese compromiso con la humanidad, con la dignidad del hombre, con Dios, se va haciendo cada vez más hipócrita la vida, escondiendo los propios pecados que crecen juntamente con la edad. El pecado personal es la base del gran pecado social. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos, porque hoy es muy fácil, como los testigos de la adúltera, señalar y pedir justicia para esos, pero qué pocos se miran a su propia conciencia. Qué fácil es denunciar la injusticia estructural, la violencia institucionalizada, el pecado social. Si es cierto todo eso,
Pero ¿dónde están las fuentes de ese pecado social? En el corazón de cada hombre. La sociedad actual es como una especie de sociedad anónima en que nadie se quiere echar la culpa y todos son responsables. Todos son responsables del negocio, pero es anónimo. Todos somos pecadores y todos hemos puesto nuestro grano de arena en esta mole de crímenes y de violencia de nuestra patria. Por eso la salvación comienza desde el hombre, desde la dignidad del hombre, del arrancarlo del pecado a cada hombre. Y en la Cuaresma este es el llamamiento de Dios: convertíos individualmente. No hay aquí entre todos los que estamos dos pecadores iguales. Cada uno ha cometido sus propias sinvergüenzadas y queremos echarle al otro la culpa y ocultar las nuestras. Es necesario desenmascararme. Yo soy también uno de ellos y tengo que pedir perdón a Dios porque he ofendido a Dios y a la sociedad. Este es el llamamiento de Cristo, la persona ante todo. Qué hermoso el gesto de aquella mujer sintiéndose perdonada y comprendida. Nadie, Señor, nadie me ha condenado. Pues yo tampoco. Yo que podía dar la palabra verdaderamente condenatoria, no te condeno. Pero cuidado, no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Cuidémonos, hermanos, si Dios nos ha perdonado tantas veces, aprovechemos esa amistad del Señor que hemos recuperado y vivámosla con agradecimiento. Qué hermoso cabría aquí un capítulo de la promoción de la mujer por parte del cristianismo. Si la mujer ha logrado alturas semejantes al hombre, gran parte es este evangelio de Jesucristo. En tiempo de Cristo se extrañaban de que Él platicara con una samaritana, porque la mujer era algo indigno de platicar con el hombre. Y Jesús, que sabe que todos somos iguales, ya no hay griego ni judío, hombre o mujer, todos hijos de Dios. Al cristianismo, la mujer debía estar doblemente agradecida porque Él, Cristo, con su mensaje, es el que ha promovido la grandeza y la mujer, y de qué alturas es capaz esos dones femeninos que muchas veces con el machismo de los varones no se estimula, no se aprecia. También los testigos han comprendido que la redención comienza por la dignidad humana y que antes de ser jueces que administran justicia, tienen que ser hombres honrados y tienen que saber decir con su conciencia limpia una sentencia, porque ellos serían los primeros en aplicárselas si cometieran ese crimen. La actitud de Jesús, hay que fijarse en este evangelio, es lo que queremos aprender. Una delicadeza para con la persona, por más pecadora que sea, Él la distingue como hijo y de Dios, imagen del Señor. No condena, sino que perdona. Tampoco consiente en el pecado. Es fuerte para rechazar el pecado, pero sabe acusar, condenar el pecado y salvar al pecador. No subordina el hombre a la ley, y esto es bien importante en nuestro tiempo. Él ha dicho: no se ha hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. No queramos, por salvar la constitución del país cuando se ha pisoteado por todos lados, a llamarla, y es ella la que quiere más bien para defender nuestros egoísmos personales. La ley para el hombre, no el hombre para la ley. Y entonces Jesús es fuente de paz cuando ha dado así a la dignidad humana su verdadera primacía
el hombre siente que cuenta con Jesús, que no cuenta con el pecado y que tiene que arrepentirse y volverse a Él con sinceridad, es la alegría más profunda del ser humano. En la segunda lectura de hoy también tenemos el ejemplo de otro pecador que anduvo engañado mucho tiempo, pero que al conocer a Cristo, Cristo lo salva y ya pone toda su ilusión como meta de toda su vida, alcanzar a Cristo, y todo lo demás lo considero como basura, nos ha dicho la epístola de hoy. Cuando ya no se idolatran las cosas de la tierra, sino se ha conocido al verdadero Dios, al verdadero Salvador, todas las ideologías de la tierra, todas las estrategias de la tierra, todos los ídolos del poder, del dinero, de las cosas, parecen basura. Y San Pablo, la palabra es más dura, estiércol, dice. Con tal de ganar a Cristo, todo lo demás parece basura. Por no cansarlos, no les leo, hermanos, todo el rico contenido del documento de Puebla en una de sus bases teológicas. Son 3 los lineamientos teológicos de Puebla: la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre. Y cuando habla del hombre, como obispos del continente, se firmó un compromiso allá en Puebla, cuando se dice que ante las visiones falsas de la tierra que el hombre ha tenido según sus intereses, sobre todo aquellas que hacen del hombre un instrumento de explotación,